Saludos a todos. Vamos a dar inicio a una nueva semana de clases. Los invito a que empecemos la semana trabajando puntualmente todos los temas que corresponden a la semana. Esta semana, el día viernes, vamos a tener una autoevaluación que es un laboratorio que vamos a hacer. Ese yo se lo voy a enviar el día viernes para que usted lo resuelva. Así es que, por favor, vamos a estar trabajando diariamente con los temas que corresponden. Y sobre todo, los invito a trabajar conscientemente, haciendo los ejercicios de la forma más correcta, ver los videos las veces que sean necesarias hasta que podamos entender. Así es que los invito a todos, sé que son capaces de sacar sus trabajos adelante y vamos a dar inicio esta semana con una reflexión. Así es que les pido que presten mucha atención. ¿Qué podemos apreciar en el video que hemos visto? Observemos que la plantita, la girasol, veía el agua, ¿verdad? Esa agua que no podía alcanzar, que es la forma de supervivencia para ella. Pero muchas se quedaron ahí y murieron. Pero ella hizo el mayor esfuerzo de llegar hacia el agua. Pasó muchos obstáculos, estaba caliente el suelo, pero ella seguía caminando y logró llegar hacia donde ella se proponía, con obstáculos, dificultades, sintió que ya no podía más, pero logró llegar. Así es que a ustedes igual, esa agua que se ve allí son las metas y sus sueños, sus ideales, que para ello va a pasar obstáculos, puede ser, difíciles también, pero el objetivo es no detenerse hasta que usted logre esos sueños, porque si no, esos sueños solamente van a quedar ahí como unos sueños. Yo deseé ser esta persona, yo deseé ser médico, yo deseé ser ingeniero, pero hasta ahí, ¿verdad? Entonces los invito en esta semana a reflexionar, llamémoslo como la semana de perseverancia, cuando no sintamos deseo de estudiar, no sentimos ánimo de nada, nos sentimos sin ánimo, ¿verdad? Entonces hay que ver nuestros sueños, luchar por ellos. No importa la situación que uno esté pasando, pero no perder
ese objetivo que nos estamos proponiendo. Así es que, jóvenes, esta semana los iniciamos con esa mente positiva, esa mente de ser perseverantes, que aunque me cueste un ejercicio, lo voy a intentar las veces que sean necesarias hasta poder aprender a hacerlo. Y siempre aprender con mucha alegría y dedicación. Recuerde, el estudio es una base muy importante para tener un mejor futuro. Ahora, sí, vamos a dar inicio ya al tema de este día. El tema que vamos a ver es la definición de los números decimales. Definición de números decimales. El tema 1.7. Definición de los números decimales. Bien. Números decimales, ustedes los vienen viendo en grados anteriores. Cuando hablamos de números decimales es cuando vemos ese puntito ahí, ¿verdad? Que decimos está en decimal. Podemos ver, por ejemplo, cuando compramos un producto que nos dice cuesta $10.25. Entonces ahí ya estamos hablando también de decimales. Ahora bien, los números decimales se utilizan para representar parte de la unidad, por lo que un número decimal se escribe de la forma A.B, C, D, E, F, G, donde la parte, donde es la A, es la parte entera, parte de la unidad, donde A es el número entero y los números B, C, D, E, F, G son la parte decimal. Quiere decir que esta parte que ustedes ven aquí es la parte entera y todos los que siguen después del punto es la parte decimal. Al número A se le denomina parte entera y a los números acá 0.BCDFG se le denomina parte decimal, que es a los que van acá. Así el conjunto de los números reales, R, están formados por todos los números decimales. Números reales. Los números reales pueden ser racionales, que se representa con una letra Q, números decimales periódicos, y irracionales, números decimales no periódicos. Bueno, los números decimales con parte decimal son los enteros, ¿verdad? Entonces, vamos a tener acá en cuenta en este tema que los números racionales se dividen en números decimales periódicos y los números irracionales, números decimales no periódicos. Un número decimal periódico es un número racional, oiga bien, periódico. Es un número racional con parte fraccionaria, caracterizada por tener un periodo, es decir, cifras que se repiten infinitamente en su expansión decimal. Un número decimal no periódico son los que tienen infinitos decimales, pero no se repiten. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 2, es decir, 1.41, 42, 1356, este no es periódico. ¿Por qué? Porque dice que tiene infinitos decimales, pero no se repiten. Es decir, miren, ustedes observen después del punto 41, 42, 13, esos números no se repiten. Por lo tanto, no son periódicos. Ahora bien, según lo que hemos visto en el concepto, dice, clasifica uno de los siguientes números decimales como racional o irracional. Entonces, vamos a ver, los racionales son números decimales periódicos, la misma palabra es periódico, que forman un periodo, es decir, que se repiten, y los irracionales son los números decimales no periódicos, los que no se repiten los números después del punto decimal. Ahora, veamos entonces. El literal A, esta parte es bien sencilla, literal A, 0.125. Observemos después del punto. Después del punto ningún número se repite, entonces no forma un periodo. Entonces, si no forma ningún periodo, veamos, volvamos a nuestro concepto que dice que no son periódicos, se llaman irracionales. Entonces, este número de literal A es racional, es racional. Entonces, ¿por qué es racional? Vamos a ver, números decimales periódicos, dice. Entonces, es racional, pues es un
periódico. Entonces, el número es racional, pues es periódico, el literal A. Literal B. Veamos aquí, 10, 100, 100, se va repitiendo. Dice ahora, es irracional, pues no es periódico, no es periódico. ¿Cuál es la diferencia? Observen. Primero, observe esta característica. Los números decimales periódicos, un número racional con parte fraccionaria, caracterizada por tener un periodo, cifras que se repiten infinitamente en su expansión decimal. Y los no periódicos son los que tienen infinitos decimales, pero no se repiten. Entonces, ¿por qué el 0.125 es racional? Veamos entonces qué nos dicen los racionales, números decimales periódicos. Entonces, por ejemplo, su único periodo ya no sigue más, entonces es 125, entonces ya no sigue, por lo tanto es racional, pues es periódico, porque ya no sigue más, ya no hay más números después, ¿verdad? Entonces solamente el periodo de 125. El literal B, que observamos, 10, 100, 1000, ¿verdad? Entonces, y va, sigue. Entonces, es irracional. Veamos entonces por qué decíamos que era irracional. Los números decimales no periódicos son irracionales, ¿verdad? No periódicos. Son los que tienen infinitos decimales, pero no se repiten. Entonces, observemos que aquí 10, 100, 1000 no se repiten. Entonces, por lo tanto, es irracional, pues es no periódico, no tiene un periodo de ello, ¿verdad? No se repiten lo mismo. Si fuera, por ejemplo, 0.10, 10, 10, 10, 10, ahí sí va formando un periodo. Literal C, el 0. El 0 es un número racional, pues es periódico. Entonces, el 0 es un número racional, pues forma un periodo, ¿verdad? Hasta ahí llega. Literal D, 5.75. ¿Qué observamos aquí después del punto? Que se va repitiendo. Entonces, ¿qué sucede? Que allí sí forma un periodo. Entonces, aquellos que forman un periodo, dice acá, números decimales periódicos, que periódico quiere decir que se van repitiendo los números, se les llama racionales. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el literal D? Es racional, pues es un periodo. Literal E, menos 7.321. ¿Es racional? Sí. ¿Por qué? Porque ya no siguen más números. Miremos aquí los puntos suspensivos, quiere decir que sigue infinitamente. En cambio, acá no, llega hasta 321 en la parte decimal y hasta ahí llega. Por lo tanto, es racional y es periódico porque forma el periodo de 321. Literal F, observemos la parte decimal que es la que estamos viendo. 22, 12, 12, 12, 12, 12. ¿Y cómo es entonces? Es racional. ¿Por qué? Porque se va repitiendo. Mire, a partir de aquí todo esto se va repitiendo el periodo, por lo tanto es racional periódico. Ahora ustedes en su cuaderno va a hacer el ejercicio G. Lo único que le va a poner si es racional o es irracional periódico. Y el literal H, el literal I, J, K y L. Estos ejercicios solamente que ustedes lean la definición, cuándo es racional periódico y cuándo es irracional, que no es periódico, ¿verdad? Entonces, eso es lo único que ustedes van a ir haciendo acá. Por lo tanto, no tiene mucha complicación, sino solamente entender el concepto que hemos estado estudiando. Los racionales son números decimales periódicos que forman un periodo y los irracionales son números decimales no periódicos. Y aquí, pues hemos escrito que cuando llamamos decimales periódicos y cuando llamamos decimales no periódicos. Así es que los invito a ver el concepto para que no nos pueda dar problema estos ejercicios que simplemente es identificar si son periódicos o no son periódicos, ¿verdad? Si son racionales. Así es que a resolver los ejercicios.